Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. En esta ocasión vamos a ver qué sucede si mezclamos la sustancia X con chucherías y como veis es algo asombroso. Pues sí compañeros, aquí tenemos la famosa sustancia X, viene en un tarrito, es un polvo blanco que parece azúcar pero nada más lejos de la realidad. Y vamos a mezclarla con chucherías variadas, porque estas chucherías evidentemente tienen muchísimo azúcar y eso va a reaccionar con nuestra sustancia X. Bueno, aquí tenemos una gran variedad, pero de ellas vamos a elegir solo 5. Bueno, aquí vamos a poner una maderita para proteger la vitrocerámica, un papel de aluminio para proteger la madera y la bandeja metálica, porque esto va a alcanzar altísimas temperaturas. Primera chuchería es un palito como de gelatina, una gelatina de fresa que es algo espesa pero está muy rica, tengo que admitirlo, y ahí dejamos un trocito. El siguiente paso es derretirla con un poquito de calor para dejarlo más o menos líquido, porque ahora pondremos la sustancia X y con la ayuda de un palillo lo moveremos hasta que se quede todo bien mezclado. Así que ya lo tenemos preparado para prenderle fuego y a ver qué sucede. Y ahí vemos que se produce una reacción exotérmica, o sea que produce calor y mucho calor. Vemos como se ha quedado pues bien quemado y hasta ha agujereado el papel de aluminio. Siguiente chuchería es un platanito, que es como una gominola, también pues nada, súper rica y recubierta de azúcar. Lo hemos derretido un poquito, ponemos la sustancia X, esto es un poquito más denso, pero bueno, yo creo que también funcionará y evidentemente ahí lo tenemos. De nuevo unas bonitas llamas como anaranjadas, rojizas podríamos decir. Tercera chuchería, un osito de gominola, un Haribo. Ahí lo echamos, es chiquitito pero es mucha cantidad, así que ya veremos qué sucede. Lo derretimos un poco, sustancia X y meneamos. El Haribo es muy pegajoso, no hemos podido menearlo mucho, pero vamos a ver si la reacción exotérmica se produce igualmente. Y ahí lo tenemos, vemos como está hinchando muchísimo y prácticamente ha llenado todo el recipiente de aluminio hasta se ha salido por uno de los laterales. Ahí podemos ver que aún está caliente, mucho cuidado, ¿eh? Vamos a ver cuál es la siguiente chuchería. Aquí tenemos una grajea estilo Jelly Beans y yo creo que será de sabor melón o kiwi, quién sabe. Bueno, vamos a derretirlo. En este caso, bueno, no se ha derretido, más que se ha quedado como si fuera asfalto, una cosa súper densa. Casi no he podido ni mezclarlo con la sustancia X, pero vemos que igualmente también reacciona. Y bueno, esta sustancia X es como algo extraño porque tampoco hace falta mezclarla. De hecho, en el siguiente experimento o en la siguiente chuchería vamos a intentar no mezclarla. Simplemente pondremos un trocito, en este caso es una caca, un emoji de caca que por lo que tengo entendido sabe a Coca-Cola, y vamos a derretirlo, pero lo dicho, no vamos a mezclarlo, simplemente pondremos por arriba un poco de sustancia X y veremos qué sucede. En el primer instante es como que la sustancia X se derrite pero no pasa nada, pero en cuanto el calor llega a la chuchería ahí es cuando arranca la reacción y como vemos es bastante fuerte, al igual que cuando lo hemos mezclado. Y si bueno te ha gustado este vídeo, pues dejarme muchos likes y haré la segunda parte que es con el resto de chucherías. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego compañeros. Chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.